El sistema circulatorio tiene muchas funciones, entre ellas, transportar nutrientes y oxígeno hacia las células, transportar desechos y dióxido de carbono desde las células para que sean eliminados a través del sistema respiratorio y el sistema excretor, movilizar hormonas, sustancias que permiten que las células se comuniquen entre ellas, trasladar anticuerpos, proteínas que ayudan a la destrucción de microorganismos patógenos, participar en la regulación de la temperatura, coagulación de heridas. Uno de los principales componentes del sistema circulatorio es la sangre. La sangre es un tejido conectivo que irriga todos los demás tejidos del cuerpo. Está compuesta principalmente por un fluido rico en proteínas llamado plasma y por elementos figurados constituidos por células o fragmentos de ellas, que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Veamos un poco del plasma. Si nosotros sacáramos una muestra de sangre y la centrifugáramos a alta velocidad, la sangre se ordenaría por su densidad. ¿Y qué obtendríamos? Plasma. ¿Y el plasma de qué está compuesto? Por proteínas disueltas, por glucosa, factores de coagulación, dióxido de carbono, oxígeno, electrolitos. ¿Cuál es la función del plasma? Transporta nutrientes, hormonas, proteínas a las partes del cuerpo que lo necesiten y recolectar productos de desecho. Células sanguíneas. Tenemos a los eritrocitos o glóbulos rojos que contienen hemoglobina, proteína que permite transportar el oxígeno a todos los tejidos del cuerpo y transportar el dióxido de carbono producida por las células para que sea eliminado. Tenemos los leucocitos o glóbulos blancos, son células sanguíneas que participan en la respuesta inmune. Algunos leucocitos destruyen directamente a los patógenos y otros producen y liberan anticuerpos en la sangre. Y las plaquetas, que son fragmentos celulares que participan en la coagulación sanguínea y en el proceso de cicatrización. Recuerden entonces que cuando se rompe un vaso sanguíneo, ¿qué es lo que ocurre? Se van a activar las plaquetas, ¿ya? Cambian su forma y estas plaquetas lo que van a hacer es hacer una red de fibrina, ¿ya? Las plaquetas van a comenzar a atrapar todos los glóbulos rojos que tienen la sangre, porque aquí se está produciendo el sangrado, ¿cierto? Se van a adherir con las redes de fibrina y van a formar una costra. Con respecto a los vasos sanguíneos, recuerden que tenemos a las arterias, que son los conductos que salen del corazón y se dirigen hacia los tejidos. Las arterias tienen la capacidad de regular su diámetro de acuerdo a las necesidades del organismo. Tenemos las venas, que son conductos que llevan sangre hacia el corazón gracias a las contracciones de la musculatura esquelética. No posee la capacidad de regular su diámetro y tienen un sistema de válvulas internas que impide que la sangre se devuelva, que le permite mantener el sentido de la circulación. Y están los capilares, que son, ¿cierto?, los conductos más delgados, los que tienen un diámetro muy pequeño, están formados por una sola capa de células llamada endotelio, que permite el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos del cuerpo. Recuerden que los capilares son los que rodean los alvéolos. Aquí tenemos una fotografía, ¿cierto?, del sistema circulatorio. Como pueden ver, las arterias siempre están ubicadas en el centro del cuerpo y son de mayor grosor, y después están las venas, ¿cierto?, que recorren las extremidades, y lo que comunican los órganos con las venas son los capilares. El principal órgano entonces del sistema circulatorio es el corazón. Recuerden que es un órgano muscular que se ubica en la caja torácica entre ambos pulmones y está inclinado hacia la izquierda. Su función, impulsar la sangre a todo el cuerpo. Está formado por 4 cámaras: aurícula derecha, izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Cómo se conectan estas cámaras? Se conectan a través de válvulas. Es importante que tengan claro que la aurícula derecha se conecta con el ventrículo derecho, pero no se conecta ni con la aurícula izquierda ni con el ventrículo izquierdo. Aurícula derecha con ventrículo
derecho y se conecta la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. ¿Qué hacen ambos lados del corazón? Comencemos por el lado izquierdo. Bombea sangre con oxígeno hacia el cuerpo por medio de la aorta. El lado derecho bombea sangre con dióxido de carbono hacia los pulmones por medio de la arteria pulmonar. Lado izquierdo. Entonces la aurícula izquierda recibe sangre desde los pulmones con oxígeno hacia las venas pulmonares. Luego pasa el ventrículo izquierdo que se contrae y de allí pasa el cuerpo hacia el cuerpo por la arteria aorta. El lado derecho, la aurícula derecha recibe la sangre desde el cuerpo con dióxido de carbono y desecho a través de las venas cavas. Luego pasa al ventrículo derecho que se contrae y desde allí hacia los pulmones por la arteria pulmonar. Aquí se ve una animación, ¿cierto?, de lo que acabamos de describir. El corazón está compuesto por dos aurículas que recogen sangre, por dos ventrículos que bombean sangre hacia afuera del corazón. Las válvulas regulan el flujo de esta sangre. El lado derecho bombea a los pulmones la sangre que retorna del cuerpo, donde recoge el oxígeno y elimina el dióxido de carbono. El lado izquierdo bombea sangre que contiene oxígeno desde los pulmones hacia el cuerpo. La contracción cardíaca, que está representada aquí por estas flechas amarillas que se están moviendo muy rápido. La contracción cardíaca está regulada por el nódulo sinoauricular, entonces el impulso viaja desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda provocando que se contraiga. Después el impulso vuelve al nódulo aurículo-ventricular y desciende hacia los ventrículos provocando que ambos ventrículos se contraigan. Gracias a esos impulsos eléctricos, entonces tenemos el ciclo cardíaco, donde la sístole es la fase en la que el corazón se contrae y expulsa la sangre desde los ventrículos hacia el cuerpo. Y la diástole, que es la fase donde el corazón se relaja y la sangre ingresa y se almacena por unos instantes en las aurículas y ventrículos. Ya vimos entonces los latidos cardíacos, ahora nos vamos a concentrar en la circulación pulmonar y sistémica. La circulación pulmonar, la sangre deja el dióxido de carbono y se carga de oxígeno, donde en los alvéolos, ¿cierto?, que vimos el intercambio gaseoso. La circulación sistémica, donde la sangre reparte oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo. La circulación pulmonar o menor. La sangre rica en dióxido de carbono y pobre en oxígeno, procedente de los tejidos, ingresa a la aurícula derecha del corazón a través de las venas cavas y luego es bombeada por el ventrículo derecho hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar. Una vez que se produce el intercambio gaseoso en los capilares pulmonares, la sangre regresa por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. En cambio, aquí vemos un esquema de eso. La circulación sistémica o mayor, la aurícula izquierda recibe la sangre oxigenada, rica en oxígeno, pobre en dióxido de carbono, a través de las venas pulmonares, y luego es bombeada por el ventrículo izquierdo, hacia el resto del organismo por la arteria aorta. Una vez que se produce el intercambio gaseoso en los capilares de los distintos tejidos, la sangre regresa al corazón por las venas cavas a la aurícula derecha. Aquí tenemos otro esquema. Bueno, para finalizar, la sangre sale oxigenada por la arteria aorta desde el ventrículo izquierdo hacia todos los órganos del cuerpo. La sangre con altas concentraciones de dióxido de carbono regresa por la vena cava hacia el corazón e ingresa a la aurícula derecha. La sangre con dióxido de carbono pasa de la aurícula al ventrículo derecho para luego salir hacia los pulmones, donde se elimina el dióxido de carbono y es captado el oxígeno. Ese es el intercambio gaseoso, ¿cierto?, que se produce en los alvéolos. Posteriormente, la sangre oxigenada
regresa al corazón y así se completa nuevamente el circuito. Aquí vemos, ¿cierto? En esta animación, rápidamente cómo ocurre. Aurícula derecha, se abre la válvula tricúspide, pasa al ventrículo derecho, se abre la válvula pulmonar y se va a la arteria pulmonar. ¿Ven? Es un movimiento rápido. La sístole y la diástole.